La hija de la hermana de mi marido gastó una broma a mi hija autista en la cena familiar y la publicó en internet para que todos se burlaran. Cuando los confronté, mi cuñada se encogió de hombros: solo son niños, supéralo. Mi suegra se burló: alguien está tratando de ser una buena madre. Todos se rieron y rieron del vídeo mientras mi hija se sentaba allí confundida y dolida. Miré a mi hija a los ojos y le susurré: lo siento mucho, cariño, mamá va a arreglar esto. No grité, simplemente empaqué nuestras cosas en silencio y me fui esa noche. Hice una llamada que los hizo rogar por el perdón. Nunca pensé que sería el tipo de persona que orquestaría la venganza, pero la paternidad te cambia de maneras que nunca esperas. Cuando alguien hiere a tu hijo, especialmente cuando ese niño es vulnerable y confiado como mi hija Lily, algo primario se despierta dentro de ti. Lo que sucedió en la casa de mis suegros ese domingo por la noche en marzo cambió para siempre todo entre la familia de mi esposo y yo. Permítanme empezar desde el principio. Mi nombre es Elena, y he estado casada con mi esposo Brian durante 8 años. Tenemos una hija juntos, Lily, que tiene 7 años y tiene autismo. Lily es la luz de nuestras vidas. Es brillante, divertida y ve el mundo de la manera más hermosa. Tiene sus desafíos, ciertamente, pero ha logrado un progreso increíble con sus terapias y ha aprendido a desenvolverse en situaciones sociales mucho mejor que cuando era más joven. La familia de Brian siempre ha sido complicada. Su madre, Patricia, es una de esas mujeres que cree que lo sabe todo y no tiene reparos en compartir sus opiniones. Nunca ha aceptado completamente el diagnóstico de Lily, a menudo haciendo comentarios sobre cómo la consentimos o cómo le parece normal. La hermana de Brian, Jennifer, está casada con un hombre llamado Mike, y tienen 3 hijos: Tyler, que tiene 12 años, Madison, que tiene 10, y Connor, que tiene 8. Jennifer siempre ha sido la niña dorada, y sus hijos no pueden hacer nada malo a los ojos de Patricia. La relación entre Lily y sus primos siempre ha sido tensa. Tyler y Madison, al ser mayores, a menudo trataban a Lily como si fuera mucho más joven de lo que realmente era, hablándole con condescendencia o excluyéndola de sus juegos. Connor, al ser más cercano a su edad, a veces era más amable, pero también seguía el ejemplo de sus hermanos mayores con más frecuencia. Lily, que Dios la bendiga, siempre hizo todo lo posible por encajar y seguir el juego, deseando desesperadamente ser aceptada por sus primos. Brian y yo habíamos hablado de nuestras preocupaciones sobre la dinámica familiar antes, pero él siempre las restaba importancia. Solo son niños, decía, haciéndose eco de lo que más tarde se convertiría en la defensa de su hermana. Lily necesita aprender a manejar diferentes personalidades. Traté de explicar que el autismo de Lily hacía que le resultara más difícil entender cuando se burlaban de ella o la excluían, pero Brian parecía pensar que estaba siendo sobreprotectora. El domingo que cambió todo comenzó como cualquier otra cena familiar. Patricia había insistido en que fuéramos a comer su famoso estofado, y a pesar de mis reservas, Brian había aceptado por nosotros. Lily había tenido una semana particularmente buena. Había hecho una nueva amiga en la escuela y estaba emocionada de contárselo a sus primos. Incluso había elegido un atuendo especial, su vestido púrpura favorito con unicornios brillantes. Cuando llegamos a la casa de Patricia, se produjo el caos habitual. Tyler y Madison estaban pegados a sus teléfonos, apenas reconociéndonos cuando entramos. Connor estaba jugando a algún videojuego ruidoso en la sala de estar. Jennifer estaba en la cocina con Patricia, ambas cotilleando sobre alguien del vecindario de Jennifer. Mike estaba en su lugar habitual en el sillón reclinable, con una cerveza en la mano, viendo deportes en la televisión. Lily inmediatamente gravitó hacia sus primos como siempre lo hacía. Trató de mostrarle a Tyler su nuevo dibujo de la clase de arte, una hermosa imagen de nuestra familia en la que había trabajado durante horas. Tyler lo miró durante unos 2 segundos antes de volver a su teléfono. «Qué bonito, Lily», dijo en un tono condescendiente que hizo que me hirviera la sangre. «Tyler, mira los detalles que le ha puesto», le animé, tratando de facilitar alguna interacción real. «Ha dedicado mucho tiempo a las gafas de papá». Tyler volvió a levantar la vista, esta vez con una sonrisa. «Sí, es muy artístico», dijo, y Madison se rió entre dientes. Lily sonrió, sin captar el sarcasmo que era obvio para todos los demás en la habitación. Durante la cena, las cosas parecieron ir relativamente bien al principio. Lily se sentó entre Brian y yo,
comiendo cuidadosamente su comida de la manera que prefería, un artículo a la vez sin que nada se tocara. Patricia hizo su comentario habitual sobre los peculiares hábitos alimenticios de Lily, pero lo dejé pasar. Lily estaba charlando alegremente sobre su semana, contándoles a todos sobre su nueva amiga Sophie y cómo jugaban juntas en el recreo. Sophie también tiene autismo, anunció Lily con orgullo. Nos entendemos muy bien. La mesa se quedó en silencio por un momento. Patricia frunció los labios. Bueno, eso es agradable, querida, dijo en un tono que sugería que era todo menos agradable. Jennifer intervino. Es genial que Lily haya encontrado a alguien a su nivel, dijo, y capté la sutil implicación en sus palabras. Brian no se dio cuenta o decidió ignorarlo. Después de la cena, los adultos se instalaron en la sala de estar mientras los niños subían a jugar. Me sentí aliviada de que Lily estuviera siendo incluida, aunque tenía una sensación molesta en el fondo de mi mente. Unos 30 minutos después, escuché la voz de Lily desde arriba, junto con los sonidos de los otros niños hablando y riendo. Vamos, Lily, ponte esto, escuché decir a Madison. Solo es un juego, añadió Tyler. Todo el mundo tiene que llevar algo tonto. La voz de Lily era incierta. No lo sé, se siente raro. No seas una bebé, intervino Connor. Es divertido. Estaba a punto de levantarme para ver cómo estaban cuando Lily bajó las escaleras con un extraño artefacto en la cabeza. Era una especie de sombrero con cables que sobresalían conectados a lo que parecían luces de Navidad. Los otros niños la seguían, apenas conteniendo la risa. Mira lo que hemos hecho, anunció Madison. Es un sombrero especial para pensar para Lily. Lily se quedó allí confundida pero tratando de ser una buena deportista. Las luces de su cabeza parpadeaban con un patrón rápido y caótico. Tyler levantó su teléfono, grabando. Diles a todos lo que hace el sombrero, Lily, instruyó Tyler, con su teléfono todavía grabando. Lily, confiada y queriendo complacer, repitió lo que obviamente le habían dicho que dijera. Es un sombrero para pensar que me ayuda a pensar mejor porque mi cerebro funciona diferente. Los otros niños estallaron en risas. Tyler seguía grabando, y pude ver que estaba tratando de contener sus risitas mientras filmaba a Lily parada allí con este ridículo artefacto, sin entender que ella era el remate de su broma. Lily, cariño, quítate eso, dije con firmeza, con mis instintos de mamá activados. Pero estamos jugando un juego, protestó Lily, sin entender aún. Me acerqué y le quité suavemente el artefacto de la cabeza. Al examinarlo más de cerca, me di cuenta de lo que era. Habían desmontado algún viejo juguete electrónico y lo habían preparado para que pareciera una especie de dispositivo médico. El sombrero para pensar estaba claramente destinado a burlarse del autismo de Lily, haciéndola parecer una especie de experimento o juguete roto que necesitaba ser arreglado. ¿Qué es exactamente este juego?, pregunté, con la voz peligrosamente tranquila. Madison y Connor se miraron nerviosamente, pero Tyler se encogió de hombros. Solo es una broma. Estábamos fingiendo que Lily tenía este sombrero especial que hacía que su cerebro funcionara normal. La habitación quedó en completo silencio. Brian estaba mirando a su sobrino con la boca abierta. Incluso Mickey había levantado la vista de su cerveza. Tyler, eso no es apropiado, dijo finalmente Brian, pero su voz carecía de autoridad real. Tyler puso los ojos en blanco. Solo es una broma, ni siquiera lo sabía. Ese es exactamente el problema, dije, con la voz cada vez más aguda. Ella confió en ti, y la convertiste en el blanco de una cruel broma. Jennifer finalmente habló desde su lugar en el sofá. Elena, solo son niños, estás haciendo una montaña de un grano de arena. Nada, repetí, incrédula. Tu hijo acaba de filmar a mi hija usando un dispositivo médico falso mientras se burla de su discapacidad, y crees que no es nada. No se estaba burlando de ella, protestó Madison. Estábamos tratando de ayudarla a pensar mejor. La inocencia en la voz de Madison lo hizo aún peor. Realmente no entendían lo crueles que estaban siendo, lo que significaba que los adultos en sus vidas no les habían enseñado la empatía y el respeto básicos. Patricia intervino desde su sillón. Alguien está tratando de ser una buena madre, dijo con una mueca. Tal vez si no le dieras tanta importancia a la condición de Lily, los niños ni siquiera la notarían.
La habitación estalló en risas nerviosas. La cara de Brian estaba roja, pero no estaba diciendo nada para defendernos a Lily ni a mí. Mike se rió entre dientes y negó con la cabeza. Jennifer estaba sonriendo, claramente complacida de que su suegra la estuviera apoyando. Mientras tanto, Lily se quedó parada en medio de la habitación, con el artefacto parpadeante ahora en mis manos, mirando a todos los adultos riendo. Su rostro mostraba esa expresión confundida y dolida que había visto demasiadas veces antes, la mirada que ponía cuando sabía que algo andaba mal pero no podía entender muy bien qué. Tyler, envalentonado por la reacción de los adultos, levantó su teléfono. «Ya lo he publicado», anunció con orgullo. «Está en mi Instagram, ya tiene como 20 me gusta». Mi sangre se heló. «¿Has publicado esto en internet?» «Sí, es muy gracioso, mira los comentarios». Mostró su teléfono por toda la habitación, y pude escuchar a la gente riendo de los comentarios que la gente había dejado sobre mi hija. Miré a Lily, que ahora estaba empezando a entender que había sido el blanco de algo cruel. Sus ojos se estaban llenando de lágrimas, pero estaba tratando con todas sus fuerzas de contenerlas. Mi corazón se rompió en 1.000.000 de pedazos. Me arrodillé frente a mi hija, bloqueando la risa y los comentarios del resto de la habitación. «Lo siento mucho, cariño», susurré. «Mamá va a arreglar esto». Lily asintió, una sola lágrima rodando por su mejilla. «¿Podemos irnos a casa ahora, mamá?» «Sí, cariño, nos vamos ahora mismo». Me levanté y miré a mi alrededor. Brian finalmente estaba empezando a sentirse incómodo, pero todavía no había dicho una sola palabra para defender a su hija. Patricia estaba susurrando algo a Jennifer, ambas robando miradas a Lily y a mí. Mike había vuelto a su cerveza y a la televisión. Los niños seguían riendo y mirando el teléfono de Tyler. «Brian, trae el abrigo de Lily», dije en voz baja. «Elena, tal vez deberíamos», empezó Brian. «Trae su abrigo ahora». Algo en mi tono debió llegar a él porque inmediatamente fue a buscar las cosas de Lily. Ayudé a Lily a ponerse su chaqueta, con las manos temblorosas por la rabia contenida. «¿De verdad vas a armar un escándalo por esto?», gritó Jennifer mientras nos dirigíamos hacia la puerta. Me volví para enfrentarla. «El único escándalo aquí fue que tus hijos humillaron a mi hija y tú lo defendiste». «Solo son niños», repitió, como si decirlo de nuevo lo hiciera estar bien. «También lo es Lily», respondí, y merecía algo mejor de su familia. Patricia se levantó de su silla. «Estás siendo ridícula, Elena. Lily necesita aprender que el mundo no la va a mimar para siempre». Miré a esta mujer que había sido mi suegra durante 8 años, que había sostenido a Lily cuando era un bebé, que supuestamente la amaba. Y Lily necesitaba aprender eso esta noche, ¿verdad?, siendo engañada para usar un dispositivo médico falso mientras sus primos la filmaban para las redes sociales. «Por favor», Patricia agitó su mano con desprecio, «fue una diversión inofensiva». El camino a casa fue silencioso, excepto por los silenciosos sollozos de Lily desde el asiento trasero. Brian seguía mirándome de reojo, claramente queriendo decir algo, pero no estaba lista para escucharlo. Cuando llegamos a casa, ayudé a Lily a prepararse para la cama, le leí un cuento extra y la abracé hasta que se quedó dormida. Brian me estaba esperando en la sala de estar cuando bajé las escaleras. «Elena, sé que esta noche fue». «No», interrumpí, «simplemente no lo hagas». «Son niños, Elena». No querían lastimar a Lily. Ahí estaba de nuevo, la misma excusa, la misma actitud desdeñosa. «Tyler tiene 12 años, Brian. Es lo suficientemente mayor como para saber que burlarse de la discapacidad de alguien está mal. Y lo publicó en internet para que todos lo vean». «Hablaré con Jennifer para que le pida que lo quite». «¿Hablarás con Jennifer?» Miré a mi esposo con incredulidad. «Tu hija fue humillada esta noche, y te sentaste ahí y no dijiste nada. Tu madre insultó mi crianza, tu hermana desestimó nuestras preocupaciones y tu sobrino transmitió la humillación de nuestra hija a internet, y tu solución es tener una conversación con Jennifer». Brian se pasó las manos por el pelo. «¿Qué quieres que haga, Elena? ¿Empezar una guerra con mi familia? Quiero que protejas a tu hija. Quiero que la defiendas cuando no pueda defenderse por sí misma. Quiero que seas su padre». Discutimos durante otra hora,
Pero quedó claro que Brian no podía o no quería ver lo serio que era esto. Estaba más preocupado por mantener la paz con su familia que por proteger la dignidad de Lily. Esa noche, después de que Brian se fuera a la cama, me senté en mi oficina en casa e investigué un poco. Busqué la cuenta de Instagram de Tyler y encontré el vídeo. Había sido visto más de 200 veces y tenía docenas de comentarios, la mayoría de ellos riéndose de Lily. Mi corazón se rompió de nuevo al ver a mi hija inocente siendo objeto de burla por parte de extraños en Internet. Pero mientras revisaba los comentarios, noté algo interesante. Varias personas habían etiquetado a alguien llamado @autismaguarenesjennifer en sus comentarios. Curiosa, hice clic en el perfil. Era la cuenta de Instagram de Jennifer, pero no la personal. Esta era una cuenta profesional donde se presentaba como defensora de la concienciación sobre el autismo. Tenía miles de seguidores y docenas de publicaciones sobre la aceptación del autismo, la neurodiversidad y la lucha contra el acoso escolar. Su biografía decía: madre defensora del autismo que difunde la concienciación y la aceptación _concienciación sobre el autismo _ la neurodiversidad importa. Revisé sus publicaciones, sintiéndome cada vez más incrédula a medida que avanzaba. Jennifer había estado construyendo una marca en torno a la defensa del autismo, compartiendo citas inspiradoras sobre la aceptación de las diferencias, publicando sobre campañas contra el acoso escolar e incluso compartiendo recursos para familias con niños autistas. Muchas de sus publicaciones tenían cientos de me gusta y comentarios de otros padres agradeciéndole por su trabajo de defensa. La ironía era asombrosa. Aquí estaba Jennifer presentándose como defensora del autismo en Internet mientras que sus hijos estaban literalmente acosando a mi hija autista en la vida real, con su pleno conocimiento y aprobación. Hice capturas de pantalla de todo, el vídeo original que Tyler había publicado, todos los comentarios, la cuenta de defensa de Jennifer, sus publicaciones sobre la aceptación del autismo y la lucha contra el acoso escolar. Documenté todo cuidadosamente, asegurándome de capturar las marcas de tiempo y el contexto. Entonces hice algo que nunca había hecho antes en mi vida: creé un plan detallado para la venganza. Empecé por ponerme en contacto con algunas de las organizaciones de defensa del autismo que Jennifer había etiquetado en sus publicaciones. Les envié capturas de pantalla del vídeo que Tyler había publicado junto con capturas de pantalla de la cuenta de defensa de Jennifer. Les expliqué la situación, cómo los hijos de Jennifer habían acosado a mi hija autista, cómo Jennifer lo había desestimado como solo niños siendo niños, y cómo estaba simultáneamente lucrando con la defensa del autismo en Internet. La respuesta fue inmediata y abrumadora. Estas organizaciones se toman muy en serio la defensa, especialmente cuando se trata de proteger a las personas vulnerables. En cuestión de horas, varios grupos importantes de defensa del autismo habían compartido mis capturas de pantalla en sus propias cuentas de redes sociales, denunciando la hipocresía y pidiendo a sus seguidores que denunciaran el vídeo original por acoso escolar. Pero eso fue solo el principio. También me puse en contacto con los padres de los niños de la escuela de Lily. Nuestra escuela tiene una comunidad de padres muy activa, y muchos de ellos seguían la cuenta de defensa de Jennifer porque se había posicionado como una experta local en autismo. Cuando vieron la evidencia de lo que los hijos de Jennifer le habían hecho a Lily y cómo Jennifer había respondido, se horrorizaron. La directora de la escuela, la señora Rodríguez, se molestó particularmente cuando vio la evidencia. De hecho, había invitado a Jennifer a participar en las discusiones sobre diversidad de la escuela después de que varios padres la recomendaran basándose en la reputación online de Jennifer como defensora. Cuando vio el vídeo y la respuesta de Jennifer, inmediatamente retiró a Jennifer de todas las oportunidades de voluntariado escolar y canceló una próxima presentación que Jennifer iba a dar durante el mes de la concienciación sobre el autismo. También me puse en contacto con la estación de noticias local. Recientemente habían hecho un reportaje sobre el trabajo de defensa de Jennifer, presentándola como una heroína local que estaba marcando la diferencia en la comunidad del autismo. Cuando les mostré la evidencia de lo que realmente había sucedido, se mostraron muy interesados en hacer un reportaje de seguimiento. Pero la parte más efectiva de mi plan fue ponerme en contacto con el empleador de Jennifer. Jennifer trabajaba para una gran empresa de atención médica que se enorgullecía de las iniciativas de diversidad e inclusión. Su supervisor se sorprendió al saber que uno de sus empleados que se había estado representando a sí mismo como defensor del autismo en realidad estaba permitiendo el acoso escolar de niños autistas. En 48 horas después de esa cena de domingo, la persona online cuidadosamente construida de Jennifer comenzó a desmoronarse.
Las organizaciones de defensa del autismo con las que se había asociado se distanciaron públicamente de ella. Los padres de la escuela de Lily comenzaron a compartir la historia, y se extendió rápidamente por nuestra comunidad. La estación de noticias local publicó una historia sobre falsos defensores en la comunidad del autismo, utilizando a Jennifer como un excelente ejemplo. El empleador de Jennifer inició una investigación para determinar si sus acciones violaban el código de conducta y las políticas de diversidad de la empresa. Una semana después de que concluyó la investigación, rescindieron su contrato laboral. El punto de quiebre se produjo cuando uno de los propios colegas de Jennifer, que tenía un hijo autista, vio el vídeo y la respuesta de Jennifer. Este colega había estado siguiendo la cuenta de defensa de Jennifer e incluso le había pedido consejo a Jennifer sobre su hijo. Cuando se dio cuenta de que Jennifer era un fraude, compartió la historia con su propia red, que incluía a varios defensores e investigadores prominentes del autismo. Para el miércoles por la mañana, la cuenta de defensa de Jennifer había perdido más de la mitad de sus seguidores. Los comentarios en sus publicaciones ya no eran de apoyo. Eran personas que la denunciaban por su hipocresía y compartían la historia de Lily. Alguien había creado un hashtag #exponehypocrisy que estaba ganando terreno en nuestros grupos locales de padres y en los círculos de defensa del autismo. Fue entonces cuando mi teléfono empezó a sonar. La primera llamada fue de Brian. Estaba en el trabajo, y sonaba en pánico. Elena, ¿qué has hecho? Jennifer me está llamando llorando, diciendo que toda su vida se está desmoronando. Documenté lo que sucedió y lo compartí con personas que se preocupan por proteger a los niños autistas, respondí con calma. ¿Has arruinado su carrera? No, Brian, sus acciones arruinaron su carrera. Solo me aseguré de que la gente supiera la verdad sobre quién es realmente. La segunda llamada fue de Patricia. Estaba furiosa, gritando sobre cómo había destruido a la familia y exigiendo que arreglara este desastre. Escuché su discurso durante unos 30 segundos antes de colgarle. La tercera llamada fue de la propia Jennifer. Estaba sollozando, rogándome que la ayudara a deshacer el daño. Por favor, Elena, haré que los niños se disculpen, haré que Tyler borre el vídeo, por favor, haz que esto pare. Es demasiado tarde para eso, Jennifer. Deberías haber pensado en las consecuencias cuando decidiste defender a tus hijos acosando a Lily. No sabía que llegaría tan lejos, sollozó. Nunca quise que Lily saliera herida. Sí, lo hiciste, dije en voz baja. Querías que saliera herida, y querías que no importara. Pensaste que porque Lily es autista y diferente, estaba bien que tus hijos se burlaran de ella. Pensaste que sus sentimientos no contaban. Eso no es cierto. Entonces, ¿por qué no los detuviste? ¿Por qué no hiciste que se disculparan? ¿Por qué me dijiste que lo superara cuando te confronté? Jennifer no pudo responder a esa pregunta porque ambos sabíamos la verdad. Las llamadas seguían llegando. Mike llamó para gritarme. Tyler llamó llorando, diciendo que los niños de la escuela se estaban burlando de él. Madison llamó preguntando por qué todo el mundo estaba siendo malo con su madre. Entre las llamadas telefónicas, estaba recibiendo mensajes y correos electrónicos de personas de las que no había tenido noticias en años. Algunos fueron de apoyo, viejos amigos de la universidad que habían visto la historia difundirse en las redes sociales y querían decirme que estaban orgullosos de mí por defender a Lily. Otros fueron menos amables, parientes lejanos y conocidos que pensaron que había ido demasiado lejos y que debería haberlo manejado en privado. Un correo electrónico particularmente desagradable llegó de la hermana de Patricia, Margaret, a quien había conocido tal vez 3 veces en 8 años de matrimonio. Me acusó de ser vengativa y de destruir una buena familia por algo insignificante. Escribió que Lily necesitaba aprender a endurecerse y que yo le estaba haciendo un flaco favor al mimarla. Borré el correo electrónico sin responder, pero me dolió de todos modos. Lo que más me sorprendió fueron los mensajes de otros padres en situaciones similares. Una mujer llamada Lisa se puso en contacto para contarme sobre su propio hijo autista que había sido acosado por sus primos en reuniones familiares y cómo sus suegros lo habían desestimado de la misma manera. Dijo que ver la historia de Lily le había dado el valor para finalmente establecer límites con la familia de su esposo. Otra madre, Carol, compartió que su hija Conta había sido constantemente objeto de burla y excluida por familiares lejanos que afirmaban que solo era hiperactiva y necesitaba más disciplina. Carol había estado sufriendo en silencio,
tratando de mantener la paz hasta que vio cómo había manejado nuestra situación. Estos mensajes me recordaron por qué había tomado medidas tan drásticas. No se trataba solo de Lily, se trataba de todos los niños vulnerables que habían sido rechazados, ridiculizados o heridos por miembros de la familia que deberían haberlos estado protegiendo. También recibí varios mensajes de defensores e investigadores del autismo que me agradecieron por exponer la hipocresía de Jennifer. Un correo electrónico particularmente conmovedor llegó de la doctora Amanda Roberts, una destacada investigadora del autismo cuyo trabajo había seguido durante años. Explicó que los falsos defensores como Jennifer en realidad eran perjudiciales para la comunidad del autismo porque difundían información errónea y daban a las familias falsas esperanzas al tiempo que perpetuaban estereotipos dañinos. La doctora Roberts me invitó a hablar en una próxima conferencia sobre la defensa auténtica frente a la alianza performativa. Dijo que la historia de Lily era un ejemplo perfecto de por qué la comunidad del autismo necesitaba estar atenta sobre a quién confiaba sus plataformas y sus historias. El miércoles por la noche, recibí una llamada de la terapeuta de Lily, la señora Claire Bennett. Se había enterado de lo que había sucedido a través de la red de padres de la escuela de Lily y quería asegurarse de cómo Lily estaba procesando todo. ¿Cómo está manejando el conocimiento de que sus primos estaban siendo malos con ella?, preguntó la señora Bennett durante nuestra conversación telefónica. Parece entenderlo a nivel intelectual, expliqué. Ella sigue diciendo que lo que hicieron no fue justo y que espera que aprendan a ser más amables, pero puedo decir que todavía está confundida sobre por qué querrían lastimarla cuando estaba esforzándose tanto por ser su amiga. Ella sigue diciendo que lo que hicieron no fue justo y que espera que aprendan a ser más amables, pero puedo notar que todavía está confundida acerca de por qué querrían lastimarla cuando ella se esforzaba tanto por ser su amiga. La señorita Bennett suspiró, esa es una de las partes más difíciles del autismo para las familias. Niños como Lily tienen intenciones tan puras y un deseo genuino de conexión. Cuando esa confianza es traicionada, especialmente por miembros de la familia, puede ser realmente dañino. Ella recomendó que programáramos algunas sesiones adicionales centradas en ayudar a Lily a entender que el problema no era con ella, sino con personas que no saben apreciar las diferencias. También sugirió algunos ejercicios de juego de roles para ayudar a Lily a reconocer cuando alguien podría estar burlándose de ella en lugar de incluirla genuinamente. Lo que hiciste fue importante, Elena, me dijo la señorita Bennett antes de que colgáramos. Lily necesitaba ver que sus padres lucharían por su dignidad. Demasiados niños autistas crecen pensando que tienen que aceptar el maltrato porque son diferentes. Mientras tanto, las consecuencias para Jennifer continuaron escalando. Me enteré por un conocido mutuo que el esposo de Jennifer, Mike, estaba furioso con ella, no por lo que habían hecho sus hijos, sino porque una respuesta a la situación les había costado dinero. Mike trabajaba en la construcción, y muchos de sus clientes eran personas de nuestra comunidad que habían visto la historia. Varios habían cancelado proyectos con su empresa, diciendo que no querían hacer negocios con alguien cuya familia intimidaba a niños discapacitados. Tyler se enfrentaba a consecuencias en la escuela más allá de la capacitación en sensibilidad. Varios padres se habían quejado a la administración sobre el vídeo, y la escuela había iniciado una investigación sobre el ciberacoso. El teléfono de Tyler había sido confiscado, y se enfrentaba a una posible suspensión si la investigación determinaba que había violado las políticas antiacoso de la escuela. Madison y Connor también estaban luchando, aunque de diferentes maneras. Madison, al tener 10 años, era lo suficientemente mayor para entender que lo que habían hecho estaba mal, pero también estaba enojada por estar asociada con las acciones de Tyler. Connor, con 8 años, estaba principalmente confundido acerca de por qué todos estaban molestos y por qué ya no podían ver a su prima Lily. Los efectos secundarios se extendieron más allá de nuestras familias inmediatas. El grupo de la iglesia de Patricia, donde había sido muy activa, estaba teniendo discusiones sobre la situación. Varios miembros habían expresado preocupación por la actitud de Patricia hacia la discapacidad de su nieta, y el pastor aparentemente había sugerido que Patricia podría beneficiarse de alguna educación sobre el autismo y la compasión. El vecindario de Jennifer también estaba lleno de chismes. Ella había sido bastante visible en grupos de madres locales y organizaciones comunitarias, a menudo posicionándose como una experta en temas infantiles debido a su trabajo de defensa en línea. Ahora, esos mismos grupos estaban reevaluando todo lo que ella había dicho o aconsejado. Una de las informaciones más satisfactorias que recibí provino de una ex colega de Jennifer en la empresa de atención médica. Esta colega,
que se puso en contacto conmigo a través de LinkedIn, explicó que Jennifer a menudo había utilizado su supuesta experiencia en la defensa del autismo para que le asignaran proyectos de diversidad e inclusión en el trabajo. Había recibido bonificaciones y reconocimiento por su participación en la comunidad e incluso había aparecido en el boletín informativo de la empresa como una empleada ejemplar que estaba marcando la diferencia en la comunidad de discapacitados. La ironía es que literalmente se estaba beneficiando de fingir defender a personas como tu hija mientras sus propios hijos la acosaban, escribió la colega. La gerencia se está tomando esto muy en serio porque va en contra de todo lo que nuestra empresa dice defender. Pero la llamada que más importaba llegó el jueves por la noche. Era Brian. Elena, necesitamos hablar. ¿Podemos reunirnos para tomar un café? Nos reunimos en un pequeño café cerca de nuestra casa. Brian parecía agotado, como si no hubiera dormido en días. Te debo una disculpa, comenzó. Varias disculpas, en realidad. Esperé a que continuara. Vi el vídeo de nuevo, realmente lo vi esta vez, y miré algunos de los comentarios, su voz se quebró. Vi a nuestra hija siendo humillada, y vi a extraños riéndose de ella, y me di cuenta de lo que has estado tratando de decirme todo el tiempo, que es que mi familia ha estado lastimando a Lily, y yo he estado dejándolos hacerlo porque era demasiado cobarde para enfrentarme a ellos. Brian me dijo que había pasado los últimos días hablando con gente, sus compañeros de trabajo, algunos de nuestros amigos, incluso la terapeuta de Lily. Todos le habían dicho lo mismo, lo que le pasó a Lily fue cruel e inaceptable, y mi respuesta estuvo completamente justificada. Lily es mi hija, dijo Brian, con lágrimas en los ojos. Es mi responsabilidad protegerla, y le fallé. Les fallé a ambas. Me dijo que había llamado a su madre y a su hermana y les había dicho exactamente lo que pensaba de su comportamiento. Había exigido que Tyler borrara el vídeo y publicara una disculpa pública. Le había dicho a Patricia que, a menos que estuviera dispuesta a disculparse sinceramente con Lily y a comprometerse a tratarla con respeto, no asistiríamos a más reuniones familiares. ¿Qué dijeron?, pregunté. Brian se rió amargamente. Mamá me colgó. Jennifer dijo que la estaba eligiendo a ti por encima de la familia. Tyler en realidad publicó una disculpa, pero solo porque su escuela amenazó con suspenderlo si no lo hacía. ¿Y cómo te sientes al respecto? Siento que debería haber elegido a mi esposa e hija por encima de esas personas hace mucho tiempo. Ese fin de semana, sentamos a Lily y tuvimos una conversación apropiada para su edad sobre lo que había sucedido. Le explicamos que sus primos le habían hecho una mala pasada y que no era su culpa. Le dijimos que algunas personas no entienden el autismo y a veces dicen o hacen cosas hirientes, pero eso no hace que esas cosas estén bien. Lily escuchó atentamente, luego preguntó, ¿Tyler y Madison y Connor siguen siendo mis primos? Sí, cariño, siguen siendo tus primos, pero es posible que no los veamos mucho más. Lily pensó en esto por un momento. ¿Es porque fueron malos conmigo? Sí, cariño, y porque cuando les dijimos a los adultos que eso lastimaba tus sentimientos, no parecieron preocuparse por solucionarlo. Lily asintió solemnemente. Eso no es muy agradable. No, no es muy agradable en absoluto. Seguiremos viendo a la abuela Patricia. Brian y yo intercambiamos una mirada. No lo sabemos todavía, Lily. Tal vez algún día, si aprende a ser más amable contigo. Lily pareció aceptar esta explicación. Los niños con autismo a menudo tienen un sentido muy claro de la justicia y la equidad, y Lily entendió que sus primos habían sido injustos con ella. Las consecuencias de lo que se conoció en nuestra comunidad como el incidente de Instagram continuaron durante semanas. Jennifer terminó perdiendo su trabajo después de que su empleador concluyera que sus acciones violaban sus políticas de diversidad e inclusión. Intentó reconstruir su marca de defensa, pero la comunidad autista tiene una larga memoria cuando se trata de personas que dañan a individuos autistas. Tyler enfrentó consecuencias en la escuela, incluyendo capacitación obligatoria en sensibilidad y horas de servicio comunitario con la organización local de discapacitados. Madison y Connor, al ser más jóvenes, recibieron consejería y educación sobre empatía e inclusión. Patricia finalmente se puso en contacto a través de Brian, preguntando si podíamos dejar todo esto atrás por el bien de la armonía familiar. Brian le dijo que cualquier relación con nosotros requeriría una sincera disculpa a Lily y un compromiso de tratarla con respeto.
La respuesta de Patricia fue que no debería tener que andar de puntillas alrededor de su propia nieta. Eso fue hace 8 meses. Ahora no hemos visto a la familia de Brian desde esa cena del domingo, y honestamente, nuestras vidas han sido mucho más pacíficas sin su presencia tóxica. Lily ha seguido prosperando en la escuela y en sus terapias. Habla de sus primos ocasionalmente, generalmente para decir que espera que aprendan a ser más amables con las personas que son diferentes. Brian se ha convertido en un padre mucho más involucrado y protector. Se ha unido a varios grupos de defensa del autismo y se ha vuelto genuinamente apasionado por defender la neurodiversidad y la inclusión. A menudo dice que, si bien lamenta cómo salieron las cosas con su familia, no se arrepiente de que Lily ahora tenga la protección y la defensa que merecía desde el principio. La comunidad autista local abrazó nuestra historia como un ejemplo de lo importante que es para los padres defender a sus hijos, incluso cuando es difícil o incómodo. Varios padres me han dicho que la historia de Lily les dio el coraje para abordar situaciones similares en sus propias familias. En cuanto a Jennifer, escuché a través de conocidos mutuos que finalmente encontró un nuevo trabajo, aunque no en el campo de la atención médica. Ha mantenido un perfil mucho más bajo en línea y aparentemente ya no se presenta como una defensora del autismo. No sé si ha aprendido algo de esta experiencia, pero espero por el bien de sus hijos que sí. Mirando hacia atrás, no me arrepiento de lo que hice. Algunas personas han llamado mi respuesta excesiva o vengativa, pero no estoy de acuerdo. Jennifer había construido una carrera y una reputación pretendiendo defender a individuos autistas mientras que simultáneamente permitía que sus hijos acosaran a mi hija autista. La comunidad autista merecía saber quién era realmente. Más importante aún, Lily merecía ver que sus padres lucharían por su dignidad y respeto. Merecía aprender que sus sentimientos importan, que el acoso nunca es aceptable y que hay consecuencias por tratar a las personas con crueldad. La noche que hice esa llamada a la Organización de Defensa del Autismo, no estaba pensando en venganza ni en represalias. Estaba pensando en el rostro de mi hija manchado de lágrimas y su confusión sobre por qué su familia se estaba riendo de ella. Estaba pensando en todos los otros niños autistas que podrían ser heridos por personas como Jennifer que dicen una cosa públicamente mientras permiten la crueldad en privado. Lily tiene 7 años, y mientras hablamos sobre la situación durante los días siguientes, lo manejó con una madurez notable para su edad. Todavía tiene desafíos, pero ha aprendido a defenderse a sí misma y a reconocer cuando las personas la están tratando injustamente. Ella sabe que su autismo la hace diferente, pero no menos valiosa. Lo más importante, sabe que sus padres siempre la apoyarán, pase lo que pase. Esa cena del domingo nos enseñó a todos lecciones importantes. Lily aprendió que no todos la tratarán amablemente, pero eso no refleja su valor como persona. Brian aprendió que proteger a tu hijo a veces significa tomar decisiones difíciles sobre las relaciones familiares. Y yo aprendí que a veces lo más amoroso que puedes hacer como padre es asegurarte de que haya consecuencias cuando alguien lastima a tu hijo. El vídeo que Tyler publicó esa noche fue finalmente eliminado de Instagram, pero no antes de que cumpliera su propósito. Mostró al mundo exactamente quiénes eran Jennifer y su familia detrás de la fachada de defensa y aceptación. Desencadenó conversaciones en nuestra comunidad sobre la alianza auténtica versus la defensa performativa. Y le enseñó a mucha gente que no se debe jugar con las familias autistas. Algunas personas todavía piensan que fui demasiado lejos, que debería haberlo manejado en privado o dentro de la familia. Pero aquí está la cosa sobre el acoso, prospera en privado. Depende de que las víctimas estén aisladas y los defensores estén en silencio. En el momento en que lo arrastras a la luz y lo haces público, los acosadores pierden su poder. Jennifer había pasado años construyendo una plataforma que le dio influencia y credibilidad en la comunidad autista. Utilizó esa plataforma para presentarse como una defensora de los individuos autistas mientras les enseñaba a sus propios hijos que era aceptable burlarse y humillar a su prima autista. Ese tipo de hipocresía no merece ser manejada en silencio, merece ser expuesta. Hoy, Lily está prosperando. Tiene amigos verdaderos que aprecian su perspectiva única y su peculiar sentido del humor. Está sobresaliendo en la escuela y ha desarrollado una pasión por el arte y la ciencia. Todavía pregunta por sus primos a veces, pero sin el anhelo desesperado que solía tener por su aceptación. Ha aprendido que no necesita la aprobación de personas que no la valoran. La relación de Brian con su familia sigue siendo tensa, pero está en paz con las decisiones que tomamos.
A menudo le dice a la gente que desearía haber protegido a Lily antes, pero está orgulloso de que finalmente hicimos lo correcto. En cuanto a mí, me he convertido en una especie de defensora accidental. Otros padres en situaciones similares se han puesto en contacto conmigo para pedirme consejos sobre cómo manejar a los miembros de la familia que no respetan a sus hijos autistas. Siempre les digo lo mismo, la dignidad de su hijo no es negociable, y protegerlos vale la pena cualquier incomodidad temporal que pueda causar con la familia extendida. La comunidad autista es más fuerte cuando nos hacemos responsables mutuamente. Es más fuerte cuando nos negamos a permitir que la gente se beneficie de las luchas de nuestros hijos mientras que simultáneamente contribuyen a su dolor. Y es más fuerte cuando dejamos claro que hay consecuencias reales por dañar a los miembros más vulnerables de nuestra comunidad. Esa única llamada telefónica que hice esa noche no solo cambió la vida de Jennifer, sino que cambió la trayectoria de toda nuestra familia. Le mostró a Lily que importa, le mostró a Brian cómo es la verdadera defensa y le mostró a nuestra comunidad que los aliados falsos serán expuestos y responsabilizados. A veces, proteger a las personas que amas requiere que estés dispuesto a quemar puentes con personas que nunca deberían haber estado en tu vida en primer lugar. A veces, el amor se parece a una venganza silenciosa servida con recibos y evidencia. Y a veces, lo más poderoso que puedes hacer es simplemente negarte a dejar que la crueldad pase desapercibida e impune. Hoy, Lily todavía tiene 7 años, pero se está volviendo más fuerte cada día. Ella está durmiendo pacíficamente en su habitación en este momento, rodeada de sus proyectos de arte y libros de ciencia, segura de que es amada y protegida. Eso vale más que cualquier armonía familiar construida sobre la base de su sufrimiento. El vídeo que estaba destinado a humillarla finalmente se convirtió en la evidencia que protegió no solo a Lily sino potencialmente a innumerables otros niños autistas que podrían haber sido heridos por la hipocresía de Jennifer en el futuro. Al final, la cruel broma de Tyler se convirtió en lo mismo que trajo justicia para su víctima prevista, y eso, creo, es la justicia más poética de todas.